Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy, como siempre, estoy emocionada de compartir con ustedes un tema que sé que les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo del chisme, de las emociones a flor de piel, y de esas confesiones que nos dejan boquiabiertos. Sí, amigos, hoy vamos a hablar sobre la sensacional Hande Erçel, la estrella turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, y sobre una confesión impactante que hizo involucrando a Kerem Bürsin, ese hombre, ay Kerem. Y por supuesto desentrañaremos ese error que, según ella, lamenta profundamente. ¿Están listos para el chisme? Yo sí. Pero antes de que empecemos, un pequeño favor, por favor. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son veteranos, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre traigo noticias jugosas y contenido interesante sobre sus celebridades favoritas. Vamos, denle al botón de suscribirse. ¿Ya están? Perfecto. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con este chismecito delicioso. Hande Erçel, para quienes no la conozcan, es una actriz turca increíblemente talentosa y popular. Su belleza es innegable, pero su talento y carisma la han convertido en una de las figuras más queridas del entretenimiento turco y mundialmente. La hemos visto brillar en series como Hayat y por supuesto en Love is in the Air, donde precisamente conoció al hombre que protagonizará gran parte de nuestra conversación de hoy, el guapísimo Kerem Bürsin. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor y productor turco que también ha ganado fama internacional. Su encanto y su talento para la actuación lo han convertido en un ícono. Y como les comentaba, fue su trabajo junto a Hande en Love is in the Air lo que los unió no solo en la pantalla, sino también en la vida real. La química entre Hande y Kerem en Love is in the Air era explosiva. Era de esas químicas que trascienden la pantalla, que te hacen creer en el amor verdadero. Y por supuesto los fans, el fandom, empezaron a especular, a desear, a soñar con que esa magia también existiera fuera del set. Y para nuestra alegría, tuvieron razón. Hande y Kerem comenzaron una relación, y durante un tiempo fueron la pareja dorada de Turquía. Todos los amábamos, nos parecían perfectos, juntos brillaban con una luz especial. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son como las imaginamos, y el cuento de hadas, lamentablemente, llegó a su fin. Después de un tiempo juntos, la pareja decidió tomar caminos separados, y la noticia, por supuesto, entristeció a muchos de sus seguidores. La separación, como suele ocurrir, generó un sinfín de especulaciones, rumores y análisis de cada uno de sus movimientos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de tristeza y de teorías sobre lo que pudo haber sucedido. Y es que cuando una pareja que parecía perfecta decide separarse, la decepción es inevitable. Todos, de alguna manera, nos habíamos involucrado en su historia de amor, habíamos celebrado sus momentos felices y habíamos soñado con un futuro juntos. Ahora bien, ¿dónde entra la confesión impactante de Hande? ¿Y cuál es ese error que, según ella, lamenta? Pues, amigos, la respuesta está en las entrevistas y declaraciones que Hande ha hecho después de la ruptura. En varias ocasiones, Hande ha hablado sobre su relación con Kerem, pero una frase en particular captó la atención de todos: a veces, uno se da cuenta tarde de las cosas. ¿A qué se refería? Para entender mejor, debemos analizar lo que se ha dicho sobre la ruptura. Se rumorea, y la prensa turca ha publicado muchísimas noticias al respecto, que la separación se debió a diferencias en sus estilos de vida y expectativas. Kerem, según algunos reportes, era más relajado, más independiente, mientras que Hande en ese momento tenía una visión más tradicional de la relación, con planes a futuro. Se hablaba de matrimonio, de construir una familia, y Kerem, al parecer, no estaba listo para dar ese paso. Otros rumores, sin embargo, apuntaban a posibles infidelidades, a la incompatibilidad de sus agendas y a la presión mediática que a veces puede ser asfixiante para una pareja. La confesión de Hande es: a veces, uno se da cuenta tarde de las cosas, podría interpretarse de varias maneras. Quizás al principio ella no se percató de esas diferencias, o quizás intentó ignorarlas, esperando que las cosas cambiaran. También podría referirse a que con el tiempo y después de la ruptura, se dio cuenta de lo que realmente quería y de lo que había perdido. ¿Se arrepintió de no haber entendido mejor a Kerem? ¿De no haber aceptado su ritmo?
¿De no haber sido más paciente? O quizás se refiere a la idealización de la relación, a la presión social y a las expectativas que a veces nos ciegan y nos impiden ver la realidad. La verdad, amigos, solo Ande lo sabe con exactitud. Pero lo que sí es evidente es que la ruptura dejó una huella en ella. En otras entrevistas, Ande ha hablado sobre la importancia del crecimiento personal, de aprender de las experiencias y de valorar las relaciones. Pareciera que a pesar del dolor, Ande ha usado esta experiencia para madurar, para entenderse mejor a sí misma y para saber qué es lo que realmente busca en una relación. Ha aprendido a escuchar su intuición, a priorizar su felicidad y a no conformarse con menos de lo que merece. Ha demostrado una gran resiliencia y una admirable capacidad de adaptación. Por otro lado, y esto es algo que me parece importante destacar, la prensa turca a veces es, bueno, un tanto exagerada. Se sabe que a menudo inventan o exageran noticias para generar más interés y, por supuesto, más clics. Son expertos en el arte de la especulación y en la creación de titulares sensacionalistas. La verdad a veces se ve distorsionada por la necesidad de vender y de atraer la atención del público. Así que aunque la confesión de Ande fue impactante, hay que tomarla con pinzas y no olvidar que hay muchos factores que influyen en la narración de una historia. La interpretación de las palabras, el contexto en el que se pronuncian, la subjetividad del periodista, todo esto puede influir en la percepción que tenemos de la realidad. En cuanto a Kerem, también ha hablado sobre la relación, aunque de manera más sutil y diplomática. Ha expresado su respeto por Ande y ha reconocido el impacto positivo que ella tuvo en su vida. Ambos han demostrado una madurez notable al hablar sobre su pasado, evitando la crítica y priorizando el respeto mutuo. Han sabido mantener una imagen de profesionalismo y de elegancia, sin caer en el juego de la polémica y de la confrontación. Han demostrado que es posible terminar una relación de manera civilizada y sin dañar la imagen del otro. Pero, ¿qué hay del famoso error que Ande lamenta? Pues, a pesar de las especulaciones, ella nunca ha especificado explícitamente cuál es ese error. Como les comentaba, todo son conjeturas basadas en sus declaraciones y en la información que se ha filtrado. Podría ser, como ya mencionamos, la falta de comprensión hacia Kerem, o quizás, la falta de comunicación efectiva. O tal vez, la prisa por establecer un futuro cuando las cosas simplemente no estaban listas. O incluso la presión de las expectativas del público que a veces puede ser abrumadora. La verdad, el error puede ser múltiple y complejo, y solo Ande conoce la verdad. Sea lo que sea, el hecho de que Ande hable sobre ello demuestra su vulnerabilidad y su disposición a aprender de sus errores. Es humano cometer errores, y es valiente reconocerlos y tratar de corregirlos. Y creo que eso es algo que todos podemos admirar. Es fácil culpar a los demás, justificarse y esconderse detrás de excusas. Pero Ande ha elegido la honestidad, la reflexión y el crecimiento personal. Ha demostrado que es una persona fuerte, segura de sí misma y dispuesta a aprender de la vida. Y es que, amigos, las relaciones, como todo en la vida, son complejas. No hay una fórmula mágica para el éxito. Cada persona es diferente, cada relación es única. Y a veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, las cosas no funcionan. Lo importante es aprender, crecer y seguir adelante. La vida está llena de desafíos y de experiencias que nos ayudan a evolucionar y a convertirnos en mejores personas. Las relaciones son una escuela de vida, donde aprendemos a amar, a respetar, a perdonar y a comprender. Ande y Kerem, a pesar de la ruptura, siguen siendo dos de las estrellas más importantes de Turquía. Ambos han continuado con sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento. Ande, además de su trabajo como actriz, es conocida por su activismo en causas sociales y por su dedicación a sus seguidores. Ha demostrado que es una mujer comprometida con el mundo y con las causas que le importan. Utiliza su fama y su influencia para hacer el bien y para inspirar a otros a seguir su ejemplo. Es una mujer completa, talentosa, hermosa y comprometida con su comunidad. Ahora, volviendo a la confesión de Ande, y a ese supuesto error, creo que lo más importante es que, en mi opinión, no debemos juzgarla. Todos nos equivocamos, y lo que importa es la lección que sacamos de esas equivocaciones. Ande, al parecer, ha aprendido mucho de esta experiencia, y eso es lo que realmente cuenta. Ha aprendido a priorizar su felicidad, a escuchar su intuición y a no conformarse con menos de lo que merece. Ha demostrado una gran fortaleza y una admirable capacidad de adaptación. ¿Y qué pasó con Kerem?
¿Y con el futuro de Ande? Kerem, por supuesto, sigue trabajando, y aunque no ha vuelto a tener una relación tan pública como la que tuvo con Ande, sigue siendo muy querido por sus fans. Ha demostrado ser un actor versátil y talentoso con una gran proyección internacional. Y Ande, por su parte, parece estar feliz y enfocada en su carrera y en su bienestar personal. La vida sigue y a veces, aunque duela, lo mejor es aprender a soltar y a seguir adelante. El tiempo cura las heridas y nos permite ver las cosas con perspectiva. Pero, ¿qué piensan ustedes, mis queridos suscriptores? ¿Creen que la confesión de Ande fue sincera? ¿Creen que se arrepiente de algo en particular? ¿Creen que ella y Kerem podrían, algún día, tener una amistad? ¿O tal vez, una nueva oportunidad? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus ideas, sus teorías y sus perspectivas sobre este tema. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Y para finalizar, quiero agradecerles por haber estado aquí conmigo hoy, por haber escuchado este chismecito y por haber compartido este momento. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Recuerden que a veces, lo más importante no es el final, sino el aprendizaje que obtenemos en el camino. Las experiencias, tanto buenas como malas, nos ayudan a crecer, a madurar y a convertirnos en mejores personas. Por favor, no olviden darle un gran like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún contenido futuro. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles noticias y chismes de sus celebridades favoritas. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motiva a seguir adelante y a dar lo mejor de mí. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Recuerden, la vida es un constante aprendizaje y cada experiencia, por dolorosa que sea, nos enseña algo valioso. Y como siempre digo, a chismear se ha dicho.